Gracias, señor presidente. Bueno, yo quiero primero señalar que las discusiones que ha planteado la alcaldesa Claudia López frente a algunas de las medidas tomadas por el gobierno nacional no son inútiles. Yo creo que han servido para mejorar la atención de esta crisis sanitaria. Ustedes deben recordar que al inicio de la emergencia se identificaban claramente dos enfoques. El presidente Duque se iba más por las medidas que se habían tomado en Inglaterra, en el Reino Unido, que eran unas medidas bajo un enfoque, una estrategia que se llama inmunización del rebaño, que es aislar únicamente a las poblaciones de alto riesgo de mortalidad, como los adultos mayores, y permitir el contagio entre otros grupos poblacionales. Esa estrategia fracasó en el Reino Unido, tuvieron que reevaluarla, y el enfoque de Claudia López era un enfoque más que se iba hacia un modelo como el chino en aislamiento general. O sea, esas discusiones permitieron que después a nivel nacional se planteara un cambio en la estrategia, y creo que eso ha sido positivo para el país. O la discusión que está actualmente planteando la alcaldesa frente al decreto 457 y las muchas excepciones que tiene el decreto. Por ejemplo, me ha llamado la atención que ese decreto permita el funcionamiento de todos los call centers. Y eso, pues hay un número muy grande de trabajadores, sobre todo de personas jóvenes, que trabajan en este tipo de establecimientos, permitir el funcionamiento de todos y no solamente de aquellos que se requieren para servicios que son esenciales en la ciudad. Yo creo que ese tipo de discusiones sirven y permiten que se tomen medidas o que se corrijan y se ajusten medidas para mejorar el nivel de la cuarentena a nivel nacional. Y en este caso del decreto de la cuarentena nacional, creo que la alcaldesa tiene razón y el presidente Duque debe reevaluar. Lo otro que quiero mencionar, he estado bien atento a las intervenciones de los distintos colegas que expresan muchas preocupaciones y plantean, digamos, necesidades puntuales en lo que tiene que ver con la mejor atención de esta crisis. Pero yo creo importante, colegas, que es un poco, es fundamental aterrizar estas medidas en el contexto social y económico en el que estamos. Es que no nos olvidemos que estamos en un país y en una ciudad devastada por 30 años del modelo neoliberal, con unos altísimos niveles de pobreza, con unos altísimos niveles de informalidad, y esto hace que la situación sea mucho más compleja que en otros países que también están atendiendo esta emergencia. Por ejemplo, varios colegas han mencionado sobre las pruebas, la insuficiente cantidad de pruebas. Yo les recomiendo que vean una entrevista que salió ayer de la profesora Gabriela Delgado de la Universidad Nacional. Y ella señala que uno de los problemas para aumentar el número de pruebas diarios es que en Colombia tenemos un atraso científico tan grande por la desfinanciación histórica de la ciencia y la tecnología en Colombia, que aquí no estamos produciendo los insumos y los reactivos que se requieren para hacer esas pruebas. Los tenemos que importar de otros países, y resulta que los países que están produciendo esos insumos pues están priorizando la necesidad de hacer pruebas en sus propias naciones, y solamente podemos importar lo que les sobren a ellos. O sea, estos son los costos que estamos pagando de 30 años de desfinanciación de la ciencia, de la salud, de la tecnología. En materia de la atención de las ayudas sociales, estuve revisando las cifras que aparecen en el diagnóstico del plan de desarrollo, y aterricen en Bogotá hay 2,8 millones de personas, o sea, casi 3 millones de personas que están en la pobreza o que están en condición de vulnerabilidad. O sea, casi 3 millones de personas que en estas circunstancias de cuarentena hay que llegarles con ayudas, ya sea con subsidios monetarios o con subsidios en especies. 3 millones de personas. Entonces, para plantear un mecanismo de financiación y de logística para llegar a esas personas, estamos hablando de cerca de 1 millón de hogares, pues la situación es bastante compleja y se requieren medidas extraordinarias, o bueno, la crisis del sistema de salud. Yo por eso rápidamente, y para cerrar, presidente, planteo que debemos partir de tres cosas básicas. Uno, el tema de la financiación, la plata que se requiere para financiar esas medidas, y la responsabilidad principal es del gobierno nacional, que es el que tiene la chequera más grande. Y reitero lo que dije ayer, me preocupa que Duque no se salga de la ortodoxia neoliberal. Es que el decreto 444 tan discutido señala como uno de los fundamentos de ese decreto que no se deben afectar el balance fiscal del gobierno nacional. O sea, que el gobierno quiere cuidarse de no tener déficit. Tener esta estrategia de cuidarse de no tener déficit fiscal en estas circunstancias de emergencia es un absurdo. Las grandes potencias del mundo ni siquiera están preocupados por el déficit, lo que están diciendo es que hay que gastar muchísima plata, así esto nos meta en problemas de déficit fiscales.
Lo segundo es que debe haber una información muy precisa a todas las personas, a toda la ciudadanía, de los planes de acción en materia de atención, de ayudas a las personas que se quedan sin ingresos y que tienen que quedarse en sus viviendas, de planes de acción en materia de salud. La incertidumbre genera desespero en la gente. Si hay una información diaria, concreta, por parte de las autoridades nacionales y distritales de qué es lo que se va a hacer, de a quién le va a llegar esa ayuda, pues esa incertidumbre baja y se evita que hayan algunos saqueos o disturbios como se presentaron ayer. Y medidas concretas, rápidamente, reiterar algunas medidas concretas que hemos planteado desde el Polo. Suspender el pago de los servicios públicos. Esta es una decisión del gobierno nacional que tiene que tomar de manera inmediata. Ampliar a nivel distrital es una decisión del gobierno distrital de ampliar las fechas para Concejal los Manuel, pagos de los 5 tributos. minutos, 30 segundos. Sí, señor, aquí estoy contando, ya termino. Y en segundo lugar, los alivios para las pequeñas y medianas empresas. ACOPI presentó una serie de propuestas para el gobierno nacional que incluyen, entre otras cosas, el subsidio a la nómina. O sea, esto es salirse de la ortodoxia neoliberal, pero las circunstancias lo exigen. Muchas gracias, señor presidente.